meditar en la palabra de Dios en el libro de Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7 en la Biblia. Vamos a estar ahora enseñando, aprendiendo del Señor bajo el tema el régimen nuevo del Espíritu. Es el tema que vamos a presentar a ustedes hoy. El régimen nuevo del Espíritu. Todos, hermanos, nosotros sabemos que nosotros vinimos a existir no por voluntad propia, no porque nosotros seamos buenos o seamos mejores, sino que existimos porque la voluntad de Dios y su misericordia nos ha acompañado todo el tiempo. Dice, hermanos, la palabra de Dios, que cuando Dios hizo al hombre sobre la tierra, Él sopló en su nariz aliento de vida. Y el ser humano vino a existir porque Dios le dio aliento de vida. Amén. Quiere decir que lo que nosotros tenemos dentro de nosotros mismos es parte de Dios. Es aliento de Dios que habita en nosotros, el aliento del Señor Todopoderoso. Dios quiso hacerlo así. Qué maravilloso, ¿verdad? Porque Dios quiso darnos esa bendición. ¿Cómo se siente uno, verdad? Al exhalar o al inhalar, ¿verdad? El aire para extraer el oxígeno y de esa forma estar respirando, ¿verdad? Tranquilamente. Miren, hermanos, la palabra de Dios dice que Dios hizo morar en nosotros su Espíritu. Pero no solamente nos dio de su aliento, sino que también nos dio el Espíritu Santo. Amén. Y ese Espíritu Santo es el que ahora está en nosotros, está con nosotros y nos acompaña hasta el tiempo del fin. ¿Usted se acuerda que cuando el Señor Jesucristo estaba en la tierra, una de las cosas que siempre recalcó y les dijo a sus discípulos, que Él se iba, pero que no los iba a dejar solos? Amén, ¿se acuerda? ¿Sí? No los voy a dejar solos. Les dejaré al Santo Consolador, el Espíritu de verdad, el cual les guiará hacia toda justicia. O sea, el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, iba a guiar nuestra vida. Y el Espíritu Santo es el que guía a la iglesia hoy en día. Ahora, cada uno de nosotros debe saber aquí que Dios obra en las vidas de nosotros, independientemente si nosotros queramos o no queramos. Independientemente si nosotros estemos de acuerdo o no de acuerdo tal vez con Él. Pero Dios obra en las vidas de nosotros. Una muestra de ello es, hermanos, que Dios, por ejemplo, Él hace salir el sol todos los días. Amén. Hace salir el sol todos los días. ¿Y sobre quiénes? Bueno, sobre todas las personas. Sean estas buenas, sean estas malas. Dios obra bendiciones, siempre. Pero también Dios hace descender la lluvia en su tiempo, así como lo prometió el Señor. Y esa lluvia cae del cielo y riega la tierra para hacer germinar la planta y dar el alimento que necesitan a la mesa. No solamente los siervos de Dios, no solamente los hijos de Dios, sino todos. Amén, hermanos. Con esto en mente, el apóstol Pablo va a enseñar ahora en el capítulo 7 de Romanos una analogía que él hace del matrimonio referida a la ley. No es el tema del matrimonio, en este capítulo 7 no es el tema, sino que él usa una comparación del matrimonio para enseñar que no estamos bajo el régimen de la letra o el régimen de la ley, sino que estamos bajo el régimen del Espíritu de Dios. Acompáñenme a leer. Vamos a leer capítulo 7, versículo 1 en adelante hasta el versículo 6. Dice la Biblia: ¿acaso ignoráis, hermanos,
pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Amén. Esto, hermanos, es un poco difícil de explicar, pero el Señor nos va a ayudar a nosotros a entenderlo. Y no solo a entenderlo, sino también a aplicarlo en nuestras vidas para que comprendamos cuál es la voluntad de Dios. Anteriormente el apóstol Pablo a los romanos les estuvo enseñando, como hemos aprendido en los capítulos anteriores, les estuvo enseñando que no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Pero él hace una pregunta anteriormente diciendo que pues dice, ¿pecaremos más abundantemente solo porque estamos bajo la gracia y no bajo la ley? Y dice él, en ninguna manera. Porque si fuimos libertados, no fuimos libertados para hacer lo que nosotros quisiésemos en la carne, sino para vivir conforme a la voluntad de Dios. Aquel cristiano que todavía quiere vivir en la carne o que quiere vivir lejos o fuera de la voluntad de Dios, ese cristiano todavía no ha madurado o todavía no ha entendido la voluntad del Señor en su vida. Por lo cual es necesario que cada uno de nosotros haga una valoración de cómo está viviendo en el Señor. En el Señor. El apóstol Pablo dice aquí, ¿acaso ignoráis, hermanos? Y dice aquí, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Obviamente, hermano, yo quiero aplicarle o explicarle a usted esto. La ley se le aplica a los vivos, ¿verdad? Amén. A los vivos se les aplica la ley. A los muertos, con los muertos la ley ya no se mete, porque ellos ya están guardados allá, ya están. Ellos ya pasaron por esta tierra y con ellos ya no, ¿verdad? Con ellos no. Sí, la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste tiene vida. Entre tanto que el hombre vive, la ley se enseñorea de él. Cuando se habla de la ley, aquí, hermanos, se está hablando de la ley que fue dictada hace mucho tiempo al pueblo judío, a los descendientes de Israel. A ellos se refiere. Una ley que tenía que ser aplicada a todos por igual. Los miembros del pueblo judío. Y mucha gente a veces eso lo entiende, a veces no. Porque como es una ley distinta, usted y yo pertenecemos a un pueblo diferente. Pertenecemos a un pueblo que se llama el pueblo gentil. Es decir, un pueblo que antes no era pueblo, pero que ahora, como dice la palabra, es pueblo de Dios, llamado de las tinieblas a la luz, para que de él podamos dar testimonio que Dios es bueno. O sea, Dios nos llamó y nos hizo aceptos en su familia porque a él así le plació. Antes el pueblo escogido era el pueblo de Israel, no éramos nosotros.
Amén. Y le fue ordenada un conjunto de leyes y tenían que andar en esas leyes, porque si no andaban en esas leyes, entonces el pueblo estaba como maldito, estaba como fuera de la voluntad de Dios, y había, hermanos, un conflicto enorme. Pero el pueblo elegido era el pueblo de Israel, los demás pueblos no existían. Acompáñenme a leer el libro de Éxodo, capítulo 19, versículos 5 y 6 en la Biblia. Éxodo, capítulo 19, versículos 5 y 6. Me acompaña a leer la palabra de Dios. Dice de la siguiente manera. Vamos a ver lo que nos dice. Vamos a leer, hermanos, el versículo, desde el versículo 3 vamos a leer en adelante. Dice así, hermano, desde el versículo 3, para tener el contexto amplio de esta parte de la Escritura. Y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo: así dirás a la casa de Jacob, y anunciarás a los hijos de Israel: vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Amén. Usted notará en el versículo 5 que el Señor dice: si diereis oído a mi voz, si escuchas atentamente lo que yo te digo, Israel, y guardas mi pacto, o sea, guardas mi ley, tú serás mi especial tesoro por sobre todos los pueblos. ¿Qué está diciendo el Señor? ¿Cuál es el pueblo? ¿Los demás pueblos importaban? ¿La demás gente importaba? No. En el régimen antiguo de la ley solo existía, y esto es importante de entenderlo nosotros, solo era Israel, nadie más. ¿Usted se acuerda que cuando Jesucristo vino, la Escritura dice: a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Les dio el derecho, les dio la autorización de llegar a ser hijos de Dios. Antes no se podía eso. Yo quiero decirle algo. Antes, para una persona pertenecer al pueblo de Dios, podía ser parte del pueblo de Dios solamente de dos maneras. De dos maneras. La voy a explicar ahorita, rapidito. Si la gente quería ser pueblo de Dios, número uno, tenía que ser descendiente de Israel. Tenía que ser parte de las tribus de Israel. No había otra opción ahí. La otra parte de cómo se podía ser miembro del pueblo de Dios era que la persona que decidía hacerse del pueblo de Dios tenía que cumplir la ley y tenía que circuncidarse. La circuncisión era la que le hacía acepto para ser parte de ese pueblo. Y quedaba obligado por la circuncisión a cumplir toda la ley. Y oigan bien que dije toda la ley. Porque hoy en día hay gente que quiere practicar el judaísmo y practica la ley a medias. Es decir, solo una parte de la ley quieren guardar, pero no toda la ley. Entonces hay una maldición que está por ahí en Gálatas 3:10, solo se lo voy a mencionar, donde dice que es maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. En todas las cosas. Bueno, lo vamos a dejar por ahí en esa parte de estudio. Entonces, hermanos, el apóstol Pablo dice lo siguiente cuando está enseñando en Romanos. Está diciendo: hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive.
Y luego aclara y hace una comparación. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Es decir que, no sé si usted ha estudiado esto en la ley judía, en la ley del Antiguo Testamento. La ley establecía que una mujer casada está sujeta, es decir, tiene dueño, está sujeta mientras el marido está vivo. Y esto lo plasma por allá el libro del Deuteronomio 22 y hasta el 24, pero lo vamos a dejar así pendiente. Hermanos, dice también, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Es decir, si el marido muriese, dice, entonces ella queda libre de la ley. Queda libre porque el marido murió. Con el que estaba casada, con el que estaba unido, falleció. Y al fallecer, entonces ella queda libre para poder unirse con quien quiera en la ley. Estoy explicando el argumento de la ley. Porque el apóstol Pablo está haciendo una analogía, una comparación entre lo que es el matrimonio de un hombre con una mujer, comparándolo con el matrimonio de la iglesia con Cristo. Con Cristo. Está haciendo esa comparación. Ahora, fíjese bien cómo dice aquí la Escritura, hermanos. Dice así: ella queda libre de la ley del marido. Versículo 3. Así que, si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será llamada adúltera. Aquí hace, como les digo, hermanos, nuevamente una comparación. Si una mujer, por ejemplo, quedando viuda, ella puede unirse libremente a un varón, ¿verdad?, que ella quiera. El consejo del apóstol Pablo es que si en la vida matrimonial se aplique ese principio, se haga siempre en el Señor, que no sea afuera, sino adentro de la obra, adentro del ministerio. Dejémoslo por ahí. Entonces aquí, lo que nos está enseñando es esto. Cuando Dios escogió al pueblo de Israel, ¿cómo le dijo que iba a hacer? A ver si ustedes se acuerdan lo que acabamos de leer en Éxodo. ¿Cómo les dijo el Señor? Si ustedes dan oído a mi voz y guardan mi pacto, ustedes serán, a ver qué les dijo, mi especial tesoro. ¿Y ese tesoro se puede compartir? Pregunto. ¿Ese tesoro se puede compartir? O sea, ¿al Señor le gusta compartir con otros dioses? ¿Le gusta al Señor eso? No, ¿verdad? Les dice el Señor, si oyen mi voz y guardan mi ley y guardan mi pacto, ustedes serán mi especial tesoro por sobre todos los pueblos. Pero, dice ahí la Biblia, si en vida del Señor, y el Señor siempre tiene vida, ¿verdad?, viene y se unen a otro, entonces serían llamados, dice, adúlteros. La mujer sería llamada adúltera. El pueblo judío, no sé cuántos de ustedes han leído el libro de Oseas, en el Antiguo Testamento. Él da una muestra de esto porque Oseas se casa con una prostituta por orden del Señor. Por orden del Señor. Para que vieran la abominación que Israel estaba haciendo. Es decir, que estando Dios presente, estando Dios ayudándole, ¿se acuerda lo que el Señor le dijo a este pueblo allá en Éxodo cuando leímos? ¿Ustedes vieron lo que hice? ¿A quién? ¿Ustedes vieron lo que les hice? ¿A quién les dijo? A ver, si se acuerdan. Ustedes vieron lo que hice a los egipcios, ¿sí? Y de cómo los traje y los transporté sobre alas de águilas y los he traído hasta aquí, hasta esta montaña. Lo que el Señor, hermanos, siempre le advirtió al pueblo, el pueblo lo hizo. O sea, dice que el pueblo pereció porque le faltó conocimiento.
O sea, a la gente le faltó conocimiento. Y se fueron. ¿Y sabe qué fueron a hacer? ¿Sabe qué hacía el pueblo? Se iban a los árboles frondosos, a los árboles grandototes, a los árboles así, grandes. Y debajo de los árboles se ponían a hacer fiestas, se ponían a comer, se ponían a beber, se ponían a derramar libaciones, aceite aromático, a quemar incienso y a hacerle fiesta a los ídolos, al diablo. Y el Señor dice, eso que están haciendo es prevaricación, es fornicación, es adulterio, es pecado. Porque Él decía que lo habían abandonado a Él y se habían ido tras la piedra, tras la madera, el yeso y todas las otras cosas que no eran dioses. Ustedes han leído tal vez el libro de Jeremías 2:13, cuando el Señor dice, porque dos males ha hecho mi pueblo, dice. Me dejaron a mí, dice, fuente de agua viva, y se hicieron para sí cisternas, dice, cisternas rotas que no retienen agua. Por eso le decía yo al principio, cuando la gente deja a Dios, ¿y para dónde va? Digamos usted, aquí está usted ahora. Usted un día dice, yo voy a dejar a Dios porque siento que esto a mí ya no me funciona. Siento que Dios a mí ya no me funciona. Y usted decide dejar a Dios. ¿Para dónde va a agarrar? Solo piensa por un momento, ¿a dónde se va a ir? ¿A dónde? Como le dijo, ¿se acuerdan ustedes cuando Jesús tuvo una conversación, cuando le dijeron, Señor, los discípulos quieren hablar contigo? Señor, queremos decirte algo. Los judíos que estaban aquí se molestaron porque dicen que dura es tu palabra y quién la puede soportar. Y se fueron y nos han dejado. Y el Señor Jesucristo, ¿sabe qué les dijo? ¿Y qué? ¿Y vosotros os queréis ir también? ¿Queréis irte también vosotros? ¿Queréis irte? Dijo el Señor. Y le dice el apóstol Pedro, se adelantó y le dijo, Señor, ¿a quién iremos? ¿Se acuerda? ¿A quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. ¿A dónde va a ir el cristiano que quiera volar de la iglesia e irse para otro lado? ¿A dónde va a ir? ¿A dónde va a encontrar lo que la iglesia le ofrece? ¿A dónde va a encontrar lo que Cristo le ofrece? ¿Lo va a encontrar afuera? No. Allá afuera no hay nada. ¿Sí? Allá afuera no hay nada. Allá afuera lo que rodea es el pecado. ¿Sí? Como dice una alabanza, ¿verdad? Una alabanza por ahí dice, pasa el pecado a torrentes sobre mi frágil ser. ¿Sí? ¿Ya lo he escuchado? ¿Sí? Así como cuando el profeta Jonás fue engullido vivo por un pez enorme y estando en el vientre del pez, dice que entonces sintió una presencia terrible del pecado. Dice que él sentía que por su desobediencia Dios lo había permitido en esa condición y sentía que las ondas del mar pasaban alrededor de él. Dice, no sé si ha leído Jonás, y sentía que el pecado se movía, que la muerte se movía alrededor y oró al Señor, dice, estando desde el vientre del pez, y el Señor le oyó. Que el Señor es misericordioso y bueno. Nosotros los humanos es que, bueno, ¿para qué le digo? Si usted ya conoce toda la naturaleza humana como es. Ahora, fíjese que también nos dice en el versículo 4, usted está leyendo Romanos, ¿verdad? Romanos 7:4, dice así. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Aquí quiero explicar algo, hermano. Es bien importante esto. Los judíos decían que una persona no puede ser creyente de Jesucristo, ni puede ser parte del pueblo de Dios, si no se judaiza primero. Es decir, si no se circuncidan, dice, ustedes no pueden ser verdaderos cristianos, decían ellos. Eso era lo que decían ellos. Porque nosotros estamos por el pacto, estamos por la ley, estamos sujetos a la ley. Y el apóstol Pablo viene y les dice, no. Dice, ustedes hermanos han muerto a la ley. No dice que han matado a la ley, ¿verdad? No dice ustedes han matado a la ley. No, ustedes se han muerto para aquella ley
quiere decir aquella ley ya no funciona en ustedes, ya no se aplica en ustedes. ¿Por qué? Les dice. ¿Por qué? Mire lo que dice aquí. Mediante el cuerpo de Cristo habéis muerto a la ley para que seáis de otro. Es decir, hermanos, que aquellos decían que para ser cristiano había que circuncidarse y había que judaizar. El apóstol Pablo, no necesitamos hacer que se circunciden, porque la circuncisión que vale es la del corazón, ya no es la de la carne, sino que ahora es del que resucitó de los muertos, en Cristo Jesús. Y él trata de explicarles eso, pero aún así su corazón cerrado continúa en aquella obediencia a la ley judía. Miren, dice la ley que el pacto existió para el pueblo judío, pero que el nuevo pacto de Jesucristo ya no es solo para el pueblo judío. A ver, hermanos, ¿quién de ustedes se sabe San Juan 3:16? Un texto bien conocido. San Juan 3:16. ¿Qué nos dice la Biblia? A ver. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Siga. Que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, fíjese bien, esta parte, ese versículo, ya es del nuevo pacto. Ya es del nuevo pacto, no es del régimen de la letra, este es del régimen del espíritu. O sea que también en la ley hay espíritu, ¿verdad? Y yo quiero explicarle esto, es bien importante, mire. Porque de tal manera, quiere decir de tal forma, Dios amó al mundo que dio a su Hijo unigénito ¿para qué? ¿Cuál es la palabra que sigue? Todo aquel. ¿Para quién es esa bendición? O sea, ¿quiénes pueden accesar? ¿Quiénes pueden hacerse cristianos? ¿Quiénes pueden ser seguidores de Cristo ahora? En el régimen nuevo del Espíritu, ¿quiénes pueden ser cristianos? Todos. Amén. Ya no es solo el pueblo judío. Ahora el nuevo pacto, el nuevo régimen del Espíritu abarca a la humanidad entera. Y dice el Señor, todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Y usted lee San Juan 6:37, usted lee también una gran bendición ahí. ¿Sabe por qué? Porque ahí dice la Biblia, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y el que a mí viene, no le echo fuera. El que a mí viene, dice el Señor, no le echo fuera. ¿Qué quiere decir entonces? Que todo aquel que viene al Señor arrepentido, pero de verdad, de corazón, el que viene ya después de haber andado en el mundo sirviendo de trapeador del diablo, después que viene de allá, lastimado por la vida, por las situaciones en las que se vio involucrado, ahora viene arrepentido, buscando el perdón, buscando la misericordia de Dios, buscando la salvación solo la encuentra en Cristo. No hay otro medio. O sea, una persona se puede hacer miembro de un grupo de alcohólicos anónimos, se puede ser miembro de un club social, se puede ser miembro del Club Rotario, del Club Activo 2030 o de cualquier otra institución que quiera, pero ninguna institución sobre la tierra le va a ofrecer lo que Cristo le ofrece por medio de la iglesia. Ninguna. ¿No, hermanos, si están conmigo en eso? Nadie le puede ofrecer lo que es Cristo. Y lo primero que Cristo le da, lo primerito, ¿se acuerdan que estudiamos eso? Los beneficios. ¿Se acuerdan que estudiamos eso anteriormente? Lo primer beneficio que le da es la paz. Paz. Mi paz les dejo, mi paz les doy. El Señor a nosotros. Ahora, dice entonces, quería también decirles algo. Nosotros le llamamos a la ley, al Antiguo Testamento, o sea, al Pentateuco, a los profetas, a los salmos, a todo. A eso le llamamos nosotros la ley, y también así lo dice la Escritura, le llama la ley
la ley y todo eso, pero también nosotros le llamamos testamento. ¿Usted sabía eso? Que nosotros tenemos 2 testamentos. Los creyentes tenemos 2 testamentos. Un testamento antiguo o Antiguo Testamento y un Nuevo Testamento. Amén. Y un testamento, literalmente hablando, un testamento es un documento. Es un documento legal donde está la ley, donde están las cláusulas, donde ese testamento sirve para repartir la herencia. Amén. Y dice también la Biblia que el testamento es válido hasta que el testador se muere. Es decir que si un testador vive, de un padre de familia vive, el testamento todavía no es válido. Es válido, dice, o debe ser válido hasta que se muere. Por eso era necesario que Cristo muriera. Porque al morir, también muere a la ley y también muere a todo, al pacto antiguo, y establece un nuevo pacto, un nuevo testamento. Lo dice esto el libro de Hebreos capítulo 9. Vea lo que dice. Para que lea conmigo, leamos lo que la palabra de Dios dice aquí. Hebreos capítulo 9. Dice la palabra de Dios así. Vamos a leer. En la ley antigua, hermanos, habían muchas cosas relacionadas para el perdón de los pecados. Quiero aclararle eso. Mire, fíjese que si una persona pecaba, esa persona, para poder librarse del pecado, de la culpa, hacía sacrificios. Él llevaba toros o machos cabríos de 1 año y los llevaban al sacerdote. El sacerdote los sacrificaba, regaba la sangre y absolvía, por eso cubría los pecados de las personas. No los quitaba, solo los cubría. Entonces dice Hebreos capítulo 9, versículo, vamos a ver en el versículo 11 en adelante. Dice: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y de las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que, por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador. Porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive, de donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre. Amén. Detengámonos ahí. Dice el versículo 17, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. Yo creo que está claro, ¿verdad?, lo que nos enseña el Señor. Ya no necesitamos los machos, usted ya no necesita venir a un altar donde van a sacrificar a los animales y van a quemar los animales así, la carne, hasta que quede la ceniza, y después van a agarrar la ceniza con el hisopo y la van a comenzar a rociar encima del pecador para que lo santifique por medio del sacrificio de los animales. Ya no necesitamos eso, hoy solo necesitamos humillar nuestro corazón a Cristo. Amén. Dice aquí en el versículo, ahí donde estábamos leyendo, en Hebreos, que esa fue obra del Espíritu eterno, del Espíritu de Dios. ¿Sí? El régimen nuevo estaba naciendo y ahora
Dios no nos obliga a guardar una ley que fue dictada hace muchos años allá, porque ahora estamos bajo otra ley, la ley de la gracia. Y eso usted lo puede apreciar en Romanos 6:14. Allá donde estábamos, Romanos 6:14, cuando dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Ahora estamos en la gracia de Dios. Hermanos, considerando entonces esto, dice en el versículo 5, usted está leyendo ahí conmigo, Romanos 7:5, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Cuando una persona, dice aquí, vive en la carne, las pasiones pecaminosas, y esto de las pasiones pecaminosas quiere decir lo que uno anhela o lo que uno desea, lo que uno quiere. ¿Y la carne qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que quiere la carne? Alegría, inmundicia, vicio. La carne quiere de todo porque la carne va en contra del régimen del Espíritu. No se ajusta al Espíritu de Dios. Por eso es que hay un pleito entre la carne y el régimen del Espíritu. Porque la carne quiere salir para un lado. Porque la carne quiere hacer una cosa. Dice aquí, fíjese, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas, dice, que eran por la ley, obraban en nuestros miembros. El apóstol Pablo comienza a decir, yo conocí el pecado, dice, y lo conocí por la ley. Yo conocí, por ejemplo, dice, ahí menciona un ejemplo, no matarás, dice la ley. Entonces conoció el homicidio. No hurtarás y conoció el hurto. No darás falso testimonio y conoció que la mentira era un pecado. Tal vez antes lo hacía, pero como no sabía que era pecado, pero la ley le declaró que era pecado y por lo tanto la persona no tenía que practicarla. Entonces, dice ahí que mientras estaba en el cuerpo, mientras está en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en los miembros llevando fruto para muerte. ¿Cuál es el fruto que lleva la carne? Ustedes han leído tal vez Gálatas, cuando la carta que el apóstol le escribe a los Gálatas, cuando les dice que hay los frutos del Espíritu y los frutos de la carne. ¿Los ha estudiado? No, Gálatas 5. Y manifiestas son las obras de la carne, les dice. Y comienza a dar una lista de las obras de la carne. Por ahí en Gálatas 5:22. Pero también les dice el fruto del Espíritu. Y les habla del fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Y esos frutos del Espíritu son los que a la persona le ayudan en el nuevo régimen del Espíritu. Porque régimen quiere decir algo así como lo que domina o lo que debe predominar. Quizás me voy a adelantar un poquito. Y vamos a leer lo que dice el capítulo 8 de Romanos, allí mismo, está el capítulo 8 de Romanos, esto es para ir terminando ya, capítulo 8 de Romanos, versículo 1 en adelante, mire lo bonito que habla el Señor. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Detengámonos un momentito. ¿Cómo dice, hermanos? ¿Lo está leyendo usted? Ahora pues dice, ninguna condenación hay. ¿Para quiénes no hay ninguna condenación? Léalo. ¿Para quiénes? Para los que están en Cristo Jesús,
los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. O sea, andar conforme al Espíritu significa vivir en el Espíritu conforme al régimen del Espíritu. Amén. Ahora dice el versículo 2, lea conmigo ahí mismo. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Versículo 4. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Es decir, ¿cuál es la diferencia, hermanos? Y aquí vamos a detenernos un ratito. ¿Cuál es la diferencia entre un cristiano y un mundano? ¿O cuál debe ser la diferencia? Porque ahora cuesta diferenciarlo. Porque, sí, cuesta diferenciarlo. Usted le da risa, pero cuesta. ¿Por qué cuesta diferenciar? Porque se ven igual, se visten igual, hablan igual. De tal manera que a un cristiano hoy bien fácil se lo confunde con el mundo. Porque casi es un cristiano mundano, aunque suene aberrante la palabra, pero así es. Hay cristianos que no viven conforme al régimen del Espíritu. De hecho, no les importa lo que dice Dios. Dios puede decir lo que quiera y en la Biblia, pero yo voy a hacer lo que yo quiera. Yo voy a vivir mi vida y en mi vida yo no quiero que nadie se meta. Así piensan. Pero el que piensa así no es cristiano, ni anda viviendo conforme a la voluntad de Dios o al régimen del Espíritu. No, ese no es. Hermano, me está ofendiendo. Si usted se siente ofendido, será porque algo tiene que le ofenda. Pero la palabra de Dios es así. Dice aquí, los que no andan, dice para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Y en qué se diferencia? Pues le preguntaba yo. El cristiano, el que anda conforme al Espíritu, no va a andar en cosas malas. Ni va a andar haciendo lo malo, ni va a andar hablando cosas malas, ni va a andar metido en nada incorrecto. O sea, va a andar, porque el Espíritu, dice, nos guía hacia la justicia. Amén. Y usted ya leyó San Juan 5:17, que ahí, la primera de Juan 5:17, que dice que toda injusticia es pecado. Entonces, si alguna persona practica la injusticia, es pecado. Y entonces dice, primera de Juan 3:8, también dice que el que practique el pecado es del diablo. Hermano, me está diciendo que yo soy hijo del diablo. No, si usted se considera, pues cada quien se considera. Si es una hija o un hijo de Dios, o tiene otra paternidad. Cada quien, pero ahí es una cuestión personal, yo y Dios. ¿Sí? Así, es usted. Hermano, es que fíjese que a mí las malas palabras todavía no se me han quitado. Es de fruto de la carne. Hermano, pero es que fíjese que a mí los malos pensamientos es de fruto de la carne. Hermano, que fíjese que a mí los vicios, a mí no se me quita de escondidita, es de fruto de la carne. Es concupiscencia, es deseo desenfrenado de hacer lo malo. Hermano, es que fíjese que a mí me gusta pasar ahí pegado en las telenovelas, pegado en esto, pegado en lo otro. Es fruto de la carne porque es la pasión, son pasiones. Y se manifiestan de distintas maneras en la vida de la persona. Hermano, ¿quiere decir que es pecado todo? Pues no, es que todo no es pecado. Pero el asunto también es que, como dice Corintios 6 y Corintios 10, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Entonces ahí cada uno de nosotros tiene que saber cuál es la condición, porque yo le explicaba eso. Mire, y lo que viene ahorita, lo que vamos a leer aquí en Romanos 8, como hasta aquí llegamos, este día llegamos, ¿verdad? Por tiempo. En lo que leemos ahorita en Romanos 8, también nos va a dejar todavía un poquito más perplejos. Lea por favor lo que dice el versículo 5 en adelante. Romanos 8:5. Porque los que son de la carne, piensan en las cosas de la carne. Pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Detengámonos un ratito.
Los que son de la carne, ¿en qué piensan? En las cosas de la carne. No piensan, no crea que están pensando en el almuerzo, en la comida, no es esa carne la que está hablando. Piensan en las cosas de la carne, es decir, en cómo satisfacer su necesidad. Sí. Habituado al pecado, la gente agarra y hace cosas, dice cosas, habituado a las pasiones, su vocabulario, su vestuario. ¿Por qué? ¿Por qué la vanidad se manifiesta también de esa manera? Usted va a ver, por ejemplo, a las personas frente al espejo, ¿verdad? Sí, los va a ver frente al espejo ahí. Va a ver a los jóvenes o a las jóvenes maquillándose, ¿sí? Depilándose las cejas. Los va a ver, ¿qué? A las señoritas haciendo eso. A los varones los va a ver también posiblemente depilándose las cejas, haciendo orificio en las orejas para ponerse aretes, o en la nariz, o en la lengua. Usted los va a ver también haciéndose peinados hacia arriba aquí, ¿verdad? Con copete estilo soldado romano. Usted los va a ver haciendo un montón de cosas de eso. ¿Y para qué? ¿Eso satisface el espíritu? No. Eso es pensar en las cosas de la carne, porque satisfacen las cosas de la carne. Y lo hacen. Y lo va a ver con los pantaloncitos allá, pegaditos allá, ¿verdad? Y dice, es que es la nueva moda. Es la moda del mundo. Es la moda del mundo. Es la moda de la carne. Pero no es el régimen del espíritu. Amén, hermano. No sé si hasta aquí estamos bien en esto. Porque los que piensan, porque los que son de la carne, piensan en las cosas de la carne. Pero los que son del espíritu, piensan, con esto voy a ofender a mi Dios. No lo hago. No lo hago. Pero es que mi papá me saca de mis casillas. Pero no lo hago. ¿Verdad? Pero es que tal cosa. Pero no lo hago. ¿Y quién es el freno que lo detiene? El Espíritu Santo. Ese es el régimen del Espíritu. El Espíritu Santo es el que... Pero a los que son del Espíritu. Porque los que no son del Espíritu, el apóstol dijo, no contristéis al Espíritu Santo. Y contristado el Espíritu, a un lado lo hace la gente. Y termino, hermanos, con este versículo. Dice, versículo 6 al 8. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Apréndase de memoria ese último versículo. ¿Cómo dice? El 8. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Hermano, ¿quiere decir que yo no agrado a Dios? Usted sabrá. Si vive en la carne, no puede agradar a Dios. Hermano, y así es de severa la ley. Así es la ley de Cristo. Y Cristo la pone allá en Lucas 11:23. Dice el Señor, el que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Así que, hermanos, ese es el mensaje que Dios tiene para cada uno de nosotros. Eso es lo que Dios dice en su palabra. Y yo quiero cerrar hasta acá esta participación, porque dice, pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Ya. Antes la gente pecaba, antes pecaba y conseguían un ternero y se lo llevaban al sacerdote. Lo mataban allá, hacían el sacrificio, el sacerdote quedaba bien comido allá, hacían el sacrificio, rociaban la sangre, ya estás perdonado tus pecados, ¿sí? Andate. Volvía a pecar y volvía a llevar otra vez otro animalito. Volvía a pecar y traía otro, y sucesivamente, y nunca paraban. Y el Señor que dice aquí, no, aquí ya no es así. ¿Ya? El régimen nuevo del Espíritu es otro, ya no es ese. Ya no es ese. Amén, hermanos. Bendiciones para cada uno. A Él sea la gloria.